Gracias te damos, Señor, porque tú eres el primer y mayor interesado en que tu palabra llegue a nuestra vida. Señor, algunos de nosotros reconocemos la necesidad que tenemos, la bendición que es cuando tu palabra trae inspiración, cuando tu palabra trae vida a nosotros, pero Señor, a fin de cuentas tú eres el que deseas antes que nosotros, el que nos estás incluso esperando aquí. Oramos, Señor, que tu palabra, tanto aquí como para los niños, pueda caer en tierra fértil, pueda caer en corazones dispuestos a recibir de ti. Oramos, Señor, por los maestros que van a estar allá con los niños, bendícelos, haz tu obra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Entonces los niños pueden pasar a su clase. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus maestros que se disponen a servirlos de esta manera. Amén. Y bien, hermanos, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el libro del profeta Zacarías 9, capítulo 9, versículo 12. Zacarías es de los últimos profetas antes del Nuevo Testamento, entonces por ahí lo puede encontrar. De los pocos profetas menores que tienen pues bastantes capítulos, algunos solamente son de 2 o 3 capítulos, pero Zacarías es un profeta que alcanzó a escribir y dejarnos un testimonio de lo que estaba sucediendo en esa época. ¿Cuál era el contexto en el que estaba Zacarías en ese entonces? Zacarías fue un profeta que estaba en medio del pueblo de Israel, ya una vez que ellos habían vuelto de la cautividad de Babilonia, y una vez que ellos se habían vuelto a establecer aquí, la gran mayoría, y estaban en un proceso de reconstrucción, estaban en un proceso de restauración, tanto de las ciudades, las murallas, la vida ahí, pero sobre todo un momento en el pueblo de Israel donde Dios puso la atención de todos en reconstruir el templo, en reconstruir lo que se había derribado. Y entonces el profeta Zacarías, él está en este tiempo preciso, cuando el trabajo de construir el templo era mucho, era pesado, y el pueblo empezó con muchas ganas y después poco a poco se fue desanimando, fueron perdiendo esas ganas, fueron perdiendo ese entusiasmo por la reconstrucción del templo, y el profeta Zacarías está hablando a un pueblo un poquito desanimado, y él buscaba traer esa palabra de Dios principalmente a Josué y Zorobabel, los líderes de ese momento del tiempo de Israel. Entonces ahí en el capítulo 9, versículo 11 y 12 vamos a leerlos. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble. Y bueno, siempre es un poco complicado leer los profetas, pareciera que van de un tema a otro y nomás nos recorremos unos cuantos versículos para atrás y ya está hablando de otra cosa, y el mismo capítulo incluye un mensaje para diferentes naciones y para el pueblo de Israel. Entonces, este versículo, principalmente el versículo 12, es un versículo que ha traído mucha esperanza, porque es ver cómo el Señor nos ve y nos llama. ¿Él cómo nos dice que nos llama? Prisioneros de esperanza. Y eso es lo que yo quisiera que habláramos y meditáramos en esta hora, que usted y yo somos prisioneros de esperanza. ¿Cómo eran las prisiones en ese entonces? Ahí un poquito más adelante, ¿verdad? Dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y en esa época, en ese tiempo, no es que se mandaran construir tantas cárceles. Muchas veces un pozo seco, una cisterna seca era suficiente para arrojar a una persona ahí y que fuera una prisión, que fuera un lugar donde tenerlo. Recordemos, por ejemplo, el profeta Jeremías. Así que el profeta Jeremías fue arrojado en una cisterna que no
abajo, entonces la persona se hundía. Eso es lo que le sucedió, ¿verdad?, al profeta Jeremías. Y vemos que Jeremías pide que no lo vuelvan a mandar ahí. Yo creo que era algo terrible, era algo tremendo el vivir esta opresión, el vivir esta circunstancia, el estar en un pozo. Yo recuerdo unos amigos que tenían un ranchito y tenían un pozo, pero ellos lo tenían así cubierto con un todo y ramos y todo, y pues para los niños siempre así cuando nos acercaban por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que así de abajo del todo se alcanzaba a ver que era un agujero negro, y pues yo no estoy seguro que hubiera agua o si habría agua ahí, pero yo me quedé con ese trauma de niño de que los adultos verdaderamente no creen que los niños nos acercamos ahí. Y ya está el dicho ese, ¿verdad? Ya ahogado el niño, tapado el pozo. Y todas las ideas que hay de caer en un pozo es sin duda algo en lo que no queremos caer. Es algo que nosotros tratamos de evitar en todo momento. Y dice ahí que el Señor ha sacado a los presos de la cisterna en que no hay agua. Y cuando nos ponemos a pensar en lo que significaba esto, hermanos, a veces nos podemos identificar con circunstancias y con situaciones en nuestra vida que parecieran semejarse a estar en una situación así. Estar en un agujero en la que tú mismo no puedes salir y además sentir que te estás hundiendo. Hay prisiones así en la vida de las personas. A lo mejor tú las has experimentado, o a lo mejor has visto personas que la están experimentando. Y es algo que puede llegar a ser una realidad en nuestra vida. Pero entendamos, hermanos, que Dios quiere traer libertad. Si alguien puede leer Lucas, capítulo 4, 18 y 19, si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a calmar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Jesús dice en esta ocasión, ¿verdad?, abre uno de estos rollos de los profetas que estábamos mencionando, ¿verdad?, que a veces ni sabemos de qué están hablando, sobre qué se referían, y Jesús lo lee, y cuando termina de leerlo, Él declara que esa es una profecía que Él ha venido a cumplir. Él es el que ha venido a dar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es nuestro Dios. Es importante que conozcamos que nuestro Dios es un Dios que libera a los cautivos. Así que, hermanos, si tú te has sentido en una prisión, si tú has sentido que hay una cárcel en tu vida, que tú te sientes que estás oprimido, sepas que Jesús tiene la llave y tiene ese poder para traer libertad. Amén. Y hermanos, estas prisiones pueden robarnos el gozo, la paz, nuestro propósito, pero Él tiene un tiempo para que nosotros seamos libres. Y a mí yo estaba meditando acerca de esto, hermanos, acerca de cómo somos prisioneros de esperanza, cómo el Señor permitió que su pueblo pasara por un tiempo de cautividad. Veíamos, como comentó ahorita el hermano Freddy, el viernes, hermanos, vimos un testimonio de una mujer que es iraní. Y a lo mejor ustedes y yo no lo tenemos tan claro, pero la iglesia cristiana en Irán es una de las iglesias que más está creciendo en el mundo. Y es de sorprender porque Irán, desde hace muchos años, desde la Revolución Islámica, es un país completamente islámico, en donde no nomás es de que es la religión dominante, sino que está penado con cárcel, incluso la muerte, el ser cristiano.
Entonces es de llamar la atención, y veíamos un testimonio de cómo una mujer en un país en donde no permite ni siquiera que tengas la Biblia en tu celular. Cuando tú llegas ahí y tú eres un ciudadano de ese país, revisen que no tengas la Biblia en tu celular. No está disponible para bajar, está muy controlado. Obviamente las Biblias, como usted y yo las conocemos, solamente la gente que la trafica. Y ella platicaba su testimonio de cómo ella se convirtió al cristianismo y la historia que Dios usó y todo lo que fue necesario para que su familia, que ella describe como una de las familias más radicales en el Islam, se convirtieran. Y ahora todos son cristianos. Entonces fue un testimonio muy sorprendente. Y para mí me queda así esa duda de si nosotros tendríamos la capacidad, hermano, de soportar lo que los hermanos en Irán tienen que soportar para ser cristianos. A lo mejor usted, el ser cristiano, le representa aguantar hora y media en la iglesia y otra vez, y el domingo en la mañana, porque no me puedo quedar acostado, y yo preferiría quedarme viendo tele, pero tengo que ir a la iglesia. Y hermanos, si esa no es la condición de nuestro corazón, me pregunto si nosotros tendríamos la fortaleza interior para soportar la tribulación que cargan los hermanos en Irán. Y veíamos un pedacito. La verdad es que ella lo contó así como que bien rápido, pero contó que hubo una operación. Ya cuando ellos eran cristianos y tenían varias iglesias escondidas, de repente el sistema de inteligencia de Irán los localizó a todos y en un solo día arrestó a 72 pastores por todo el país, en diferentes ciudades, pero al mismo tiempo, hablando de coordinación, ¿verdad? La estrategia y la fuerza que puede tener un Estado. Y ellos llevaron a cabo esa operación para arrestar a todos estos pastores, llevarlos a la prisión, interrogarlos. Les pidieron a todos que escribieran cómo se ven vueltos cristianos. Y así como nos platicó eso, pues siguió hablando de otras cosas y uno se queda con un chorro de dudas de pues, cómo estuvo eso, y lo platicaba así, pues uno estuvo tantos meses, uno estuvo tantos años, así, y realmente en eso no se basaba el testimonio que veíamos el viernes. Pero ayer estaba yo viendo algunos videos en YouTube y me salió el testimonio del pastor de esta mujer, el pastor Fashir, y lo estaba entrevistando precisamente el esposo de esta hermana. Y lo estaba entrevistando por Instagram. Pues una entrevista que se hizo hace como 2 años, 1 año y medio más o menos, porque estaban todavía en la pandemia. Y entonces este pastor empezó a contar lo que fue estar encarcelado ahí en Irán, siendo acusados de cristianos. Y hermanos, qué cosa tan tremenda. Dice él que estuvo 360 días en una prisión de 2 metros por 2 metros, sin saber si era de día, sin saber si era de noche, sin tener ningún compañero, sin tener contacto con nadie afuera. Dice él que cuando fue arrestado y estuvo en esa celda, el gobierno le quitó todos sus ahorros, todo su patrimonio, no volvió a saber nada de su familia y solamente fue encerrado en esa prisión de 2 por 2, y ahí estuvo 360 días. Y en el testimonio él cuenta lo que significó para él y lo que representó para él estar encerrado ahí debido a su fe. Y contaba, hermanos, cómo pasaba el tiempo, y dice que él llegó al punto en el que, de tanto estar pensando y estar encerrado, dice que él sentía como si él estuviera arriba de su cerebro y pudiera hurgar su cerebro como si fuera algo diferente. Entonces él se ponía a hacer diferentes ejercicios, y él cuenta cómo incluso el Señor lo visitaba, y es una experiencia, bueno, que yo creo que ninguno de nosotros podríamos imaginarnos, aunque no quiero minimizar lo que cualquiera de ustedes ha pasado y ha vivido, pero es sorprendente escuchar testimonios como el de este pastor Fashir, que estuvo casi 1 año encerrado ahí. Dice que de repente le ponían a un prisionero de, por ejemplo, un radical de Al Qaeda. Imagínense en esa prisión, en esa celjita de 2 metros, ponerle a un tipo radical dispuesto a matarse por
su religión y ponerlo ahí enseguida. Dice que él no podía dormir por tenerlo ahí y que él estaba seguro que lo habían puesto para matarlo, que como que era el plan. Pero gracias a Dios, le digo, escucho uno de esos testimonios y a veces se queda uno con más dudas que respuestas, porque son cosas que uno no se imagina. Pero, hermanos, el testimonio de este pastor es que él era abrazado por el amor de Dios, aún estando en esa senda. Él sentía la presencia de Dios. Dice que una vez él sintió que Dios, el Espíritu Santo, le dio un canto y él estuvo cantando. Le dice, no sé cuántos días pasé cantando, pero llegó a llenarme de un gozo que yo estaba danzando dentro de la prisión, al punto que los guardias pensaron que yo estaba tramando algo y abrieron para ver qué estaba sucediendo y lo encontraron ahí bailando y danzando, y que él los saludó y dijo, hola amigos, ¿cómo están? A la gente que lo tenía ahí, ¿verdad? Entonces ellos se asustaron y mejor te dejamos solo y le cierran ahí la puerta. Pero es sorprendente, hermanos. Y yo pensaba acerca de cómo dice que nosotros somos prisioneros de esperanza. ¿Qué es la esperanza? Cuando usted piensa en la palabra esperanza, ¿en qué piensa? Generalmente es un futuro bueno, ¿verdad? Una expectativa por algo bueno que va a suceder en el futuro. Y para tener una representación, imagínese usted ahorita, imagínese que cierre sus ojos y haga el ejercicio de imaginación lo más claro que pueda, de que al momento que usted va a abrir los ojos, va a abrirlos en una prisión como la que estuvo el pastor Fachir, sabiendo que ha perdido todo y que no sabe nada de su familia. Imagínese que esa va a ser su realidad una vez que usted abra los ojos. Y los abrimos. Y yo no sé qué tanto puede tu cerebro llegar a ponerse en el lugar de una persona así, pero debemos saber que una persona en la cárcel, y que hay miles de personas en la cárcel cerrando los ojos y imaginándose que el momento en que lo abran van a estar viviendo una vida parecida a la que usted tiene. Están tratando y están obligando a su cerebro, están tratando de mantener una esperanza de salir de ese lugar. Eso es mantener la esperanza, ¿verdad? Y qué difícil es, hermanos. Qué difícil es, porque tú cierras tus ojos y a lo mejor puedes reunir todas tus memorias y puedes reunir toda tu imaginación para hacerte sentir que estás afuera, que estás viviendo otra realidad, pero en cuanto abres los ojos, la realidad te golpea nuevamente. Y qué fácil es rendirse, qué fácil es para alguien como el pastor Fachir hubiera sido renunciar a su fe y ser liberado. Pero no decidieron ellos hacer eso. Ellos decidieron mantener su esperanza. Ellos eran prisioneros de esperanza. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, hermanos. Y nosotros necesitamos ponernos en ese contexto de que nosotros, por más que tú sientas que tu situación es una prisión, que tu vida se está achicando, que tu vida se está cerrando delante de ti, te deja sin opciones, saber que eres un prisionero de esperanza, que ha habido ejemplos de vidas que han mantenido sus ideales, que han mantenido su esperanza más allá de sus prisiones y de su encarcelamiento, ¿verdad? Uno de los ejemplos históricos más conocidos y de la historia reciente es el presidente Nelson Mandela, este líder sudafricano que estuvo años y años en la prisión. Ahorita no quiero decir el número porque no lo tengo tan claro, pero estuvo muchos años, hasta que él finalmente salió y se convirtió en presidente. Y hubo un poema que él tenía y se volvió muy famoso, porque este poema era un poema que él tenía todo el tiempo que estuvo encerrado. Y a lo mejor la gente creemos, ¿verdad?, que es un poema que él escribió. Hubo una película que se hizo, no sé cuántos la vieron, una película que combina el rugby, que es un deporte muy conocido de ese país, con la historia de Nelson Mandela, y la película se llama como el poema Invictus, que es la palabra invencible en latín. Y entonces creemos que este poema lo escribió Nelson Mandela, pero en realidad su autor se llamaba William Ernest Henley, y fue un hombre que desde muy joven, casi niño,
no sé, estuvo batallando con tuberculosis. Y este poema lo escribió él cuando tenía más o menos 27 años, estando en un hospital. Él le tuvieron que amputar la pierna para salvarle la vida debido a su enfermedad. Y es en esa cama de hospital que él escribe este poema. Se publicó muchos años después, pero él se sabe que lo escribió en ese hospital. Él dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No sé cuántos ya lo conocían, creo que hace unos años a la escuela ponían a los niños a aprender este poema, ¿verdad? Un poema que habla de la resistencia, de la perseverancia en contra incluso de los más grandes castigos. Y un espíritu inquebrantable, hermanos. Es un espíritu que tiene un propósito claro. Si tú no tienes un propósito en tu vida, no puedes tener un espíritu inquebrantable, ¿verdad? Este poema, la razón por la que nos hace sentir algo cuando lo leemos, cuando lo meditamos, es porque tenemos todos en nosotros esa capacidad como seres humanos de mantener nuestras convicciones frente a cualquier adversidad. El problema muchas veces, y la razón por la que a veces entra en conflicto nuestra creencia cristiana con un poema como este, es pensar que el amo de mi destino es el capitán de mi alma. Nosotros sabemos que Jesús es el amo de nuestro destino y el capitán de nuestra alma. Amén. 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 Pero hermanos, mucha gente usa un poema como este para vivir una vida como quiere, sin propósito, una vida carente de una causa mayor. Y este poema a lo que se refiere: es necesario que alguien que lo vive, es necesario que alguien que lo experimenta, tiene que tener una lucha grande, tiene que tener un propósito y ideales que son más grandes que él mismo, unos ideales que sean más grandes que sus penurias y sus cargas. Una persona que nomás está pensando en a ver cómo disfrutar la vida y todo eso, no puede decir que es el amo de su destino y el capitán de su alma y estar soportando todas estas cosas, ¿verdad? No nomás es la rebeldía por sí misma, es una rebeldía en base a un propósito y a un ideal y algo que es más grande que él mismo. Y hermanos, eso estamos llamados como cristianos a entenderlo, a vivirlo. Si tú piensas que ser el amo de tu destino, el capitán de tu alma, es solamente hacer lo que te apetece hacer cada día, estás muy equivocado. Porque nuestros mismos apetitos, nuestras mismas ganas de hacer las cosas se convierten en una prisión. Y vamos de prisión en prisión. Y déjenme decirles, hermanos, que hay veces que nosotros, por andarle haciendo ya el amo de nuestro destino, el capitán de nuestra alma, caemos en prisiones peores, vicios, ¿verdad? Deudas, cosas que realmente no estaban destinadas para nosotros, pero que el enemigo tiene abiertas esas cisternas para ver quién cae, quién decide caer. Y hermanos, de ahí el Señor tiene el poder para sacarnos, pero debemos entender que hay prisiones que nosotros voluntariamente caemos ahí. Y es importante evitarlas, es importante recurrir a la fuerza del Espíritu Santo para no caer en ellas, porque si hemos caído, buscar la gracia de Dios para salir. Eso me recuerda que quería hacer un anuncio brevemente a una persona que yo admiro y que creo que tiene mucho conocimiento y preparación. Prepara ciertos cursos sobre finanzas y el día de mañana va a hacer un curso por Instagram, me parece. Entonces ella estaba haciendo una invitación a todas las personas que quisieran aprender a cómo hacer
un presupuesto, cómo salir de deudas, cómo así que entrar a ese curso. Ella provee el link. A mí me gustaría que cualquier persona que tenga ese deseo de poner en orden su vida con las finanzas, de salir de deudas, todo eso, se acercara conmigo. Yo le puedo decir cómo puede tener acceso a este curso, que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Es importante, hermanos. Hay prisiones que Dios quiere evitar que caigamos. Hay prisiones que Dios quiere evitar que nosotros no estemos ahí. Y hay otros cautiverios que el Señor permite en nuestra vida, que sí o sí, que no depende nada más de nosotros, ¿verdad? Sino que entendamos que aún en las prisiones más oscuras y más difíciles, Dios está con nosotros. Y cuando vemos, ¿verdad?, un poema como este, a mí me recuerda, hermano, no sé cuántos conocen la historia de la traducción de la Biblia. Yo no sé si usted lo sabe, pero si usted trae una Biblia en español, la Reina Valera o cualquier Biblia que sea en español, déjeme decirle que hace 500 años estaba prohibido en España tener una Biblia en español. Pero no era así de que te agarran con una Biblia y te van a imponer una multa de 50 sueldos mínimos y 45 días en la cárcel. Era la época que se conoce como la Inquisición. Y entonces no nomás era que te confiscaban la Biblia, no nomás era que te iban a encerrar, estas personas estaban convencidas que están haciendo la obra de Dios de alguna manera retorcida, y entonces ellos se daban la libertad de torturar y ejecutar a las personas por el simple hecho de tener una Biblia en español. Era el suficiente crimen para una persona para padecer las peores torturas y finalmente ser ejecutada. Y cuando uno lee o cuando uno investiga lo que significó que usted y yo tengamos una Biblia en español, nuestras hermanas, déjeme decirle que detrás de esta Biblia hubo muchas personas que dieron su vida. Hubo muchas personas que le entregaron todo para traducirla. No solamente el trabajo de traducción, que ya de por sí era algo monumental, sino que además el hecho de que había personas con una pasión en su corazón porque la gente pudiera leer la palabra de Dios en su idioma, lo arriesgaban todo. Lo arriesgaban todo. Había Biblias, pero en otros idiomas, solamente los que habían estudiado, los frailes y gente de la Iglesia Católica, podían entender las Escrituras, pero la mayoría de las personas no podían leerlo. Y esas personas, los reyes católicos, ¿verdad?, estaban seguros que era una herejía que la persona común pudiera leer la palabra de Dios. Y entonces hubo algunos ejemplos, déjenme les menciono por si usted no los conocía. A Julián Hernández, conocido también como Julianillo, porque era una persona de baja estatura. Este fue un hombre que, dando su fachada de comerciante, traficaba con Biblias para meterlas de los países donde estaba la reforma protestante, como Alemania y Ginebra, otros lugares, traficar Biblias en español hasta España. Y entonces él tenía unas barricas con doble fondo y ahí ponía las Biblias en español, los Nuevos Testamentos, y pasaban, y eran rigurosos. Las aduanas tenían este riguroso sistema de estar vigilando que no entraran Biblias. Y este hombre pudo meter muchísimas Biblias, la llevaba y se las entregaba a una persona, me acordé, de nuestros hermanos, que se llamaba Juan Ponce de León, ¿verdad? Y este hombre, Julián Hernández, dejaba las Biblias con Juan Ponce de León y él las repartía. Hasta que Juan Ponce, ¿verdad?, fue descubierto y llevado a la hoguera. Y tiempo más tarde, Julián Hernández siguió con esto, y hubo un guerrero que lo delató. Fue y le mostró a las autoridades eclesiásticas un Nuevo Testamento en español que le había dado, que le había regalado Julián Hernández. Fue apresado, llevado a las cárceles de la Inquisición en Sevilla, en donde fue torturado y finalmente murió. Y cuando entendemos, hermanos, y cuando nos ponemos a pensar lo que significó
convicción que estos hombres tenían para sacrificarlo todo. ¿Cómo tenían ellos, en medio de esas prisiones, en medio de esas torturas, esa convicción de que lo que estaban haciendo era lo correcto? Y para mí resuena, hermanos, esta clase de poemas, que no es el único, es uno muy famoso, pero hay muchos que nos hablan de la tenacidad, de la resistencia ante la injusticia, ante cuando nuestro ideal es atacado, ¿verdad? Y entendemos nosotros que hay una esperanza mayor. Estos hombres que durante la Inquisición murieron tenían una esperanza de que un día usted y yo tuviéramos una Biblia en español. Y eso era lo que los mantenía poniendo su vida en peligro. Y eso era lo que los mantenía arriesgándolo todo, poniendo a sus familias en peligro, estando dispuestos a perder todo su patrimonio, todos sus ahorros, porque tenían una esperanza. Y ellos eran prisioneros de esperanza, hermanos. Y yo creo que algo muy importante es cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestra identidad. Creo que no hay una interpretación más importante y que moldee más la vida de los seres humanos que la de su propia identidad. Y la Biblia nos habla mucho acerca de quiénes somos nosotros. Y yo creo que las prisiones están diseñadas para borrar tu identidad. Y en una prisión es fácil que tú sueltes o rindas tu identidad. Te vuelves un número, te vuelves parte de la masa de los que están ahí. Qué difícil mantener su identidad ahí. ¿Cómo me veo, cómo me percibo yo a mí mismo? La Biblia nos dice, ¿verdad? Encontramos en Pedro que somos reyes y sacerdotes. La Biblia desde el principio nos ha hablado acerca de nuestra identidad, de que somos criaturas del Señor, que somos su pueblo, que somos ovejas. Hay una importancia en saber quiénes somos nosotros. Y es indispensable, hermanos, que en las prisiones que vamos a enfrentar, tú y yo sepamos cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, o de otra manera vamos a rendirnos, vamos a claudicar. El apóstol Pablo se llamaba a sí mismo en Efesios, ¿verdad? Pablo, prisionero de Jesucristo. Qué raro título para ponerse. Qué raro forma de presentarse a él mismo frente a este grupo de personas en Éfeso. Decir, yo soy un prisionero de Jesucristo. Y él estaba diciendo precisamente esto: yo soy un prisionero de esperanza. Las prisiones no cambian quién soy yo. Y es entender, hermanos, ¿verdad? Pablo andaba de gira por todas las cárceles de todas las ciudades que visitaba. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad? Pero a lo mejor tú conoces hoteles. A lo mejor tú vas a las diferentes ciudades y conoces hoteles. El apóstol Pablo andaba conociendo las cárceles de toda ciudad que visitaba, ¿verdad? Él podía bien haber puesto su lista ahí de calificaciones para las cárceles, ¿no? Esta 3 estrellas, el cocinero le echa ganas, pero está gacho que te despiertan con unos azotes. Y aquí la cama está muy dura. Y cuando llegué no estaba tendida. Entonces ahí abajo estrellas. Y Pablo andaba conociendo prisiones. Y hubo prisiones que el Señor derribó. Hubo prisiones que Dios, estando ahí, Pablo, ¿verdad? En el cepo, en lo más profundo, en la celda más profunda, en la cual a veces nosotros, a lo mejor por alguna película, pero difícilmente nos podemos imaginar lo que era estar en una prisión como la describe el libro de los Hechos, la prisión más profunda, con los pies y las manos en el cepo, cantando, y esa prisión se derribó. Pero hubo otras prisiones que no se derribaron. Hubo cadenas que se rompieron, pero hubo otras cadenas que no se rompieron. Había más veces que el Señor lo liberaba de una manera milagrosa, y había otras veces que las autoridades mismas venían a sacar a Pablo. Pero algo que Pablo decidió es que su situación, su circunstancia externa no iba a determinar quién era él. Ni siquiera podía determinar su estado de ánimo. Él entraba y salía
en una prisión y yo era de que, ahorita estoy muy alegre porque no estoy en una prisión. Pues ahorita no me aguantaba porque estamos aquí en la cárcel. El apóstol Pablo él dijo y decidió llamarse a sí mismo un prisionero de Jesucristo. Con esta movida, con esta identificación en sí mismo, él le quitó el poder a la prisión de dictaminar su ánimo, de dictaminar cómo se sentía él. Él le quitó a la prisión su poder sobre él mismo, porque él se hizo a sí mismo un prisionero de esperanza. Y nos llama aquí, ¿verdad? El Señor en Zacarías: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré en doble. La esperanza que tenemos, hermanos. Porque yo sé, y el hecho de que tú estés en una iglesia cristiana, el hecho de que tú vengas todos los domingos a una iglesia cristiana, incluso si vienes los martes y los viernes, no elimina la posibilidad de que un día tú te vas a encontrar en una prisión, de que un día tú te vas a ver en una de estas cisternas y sintiendo que te estás hundiendo. Pero la esperanza es lo que necesitamos mantener en nuestro corazón. Esa esperanza de que hay un tiempo de liberación, hay un tiempo en que el Señor dice: volveos a la fortaleza, al lugar donde estamos seguros, al lugar de nuestra fuerza. Y además la esperanza gloriosa, que yo creo que todos podemos identificarnos con saber que nos será restaurado el doble. No hay nada que podamos perder. Usted le puede platicar con el pastor Fachir de Irán. Al momento de la entrevista que yo vi, él dijo que todavía no había visto a su familia. Eran miles, no recuerdo el número, miles de días que él tenía sin ver a su familia. Pero dice que ya se podía comunicar con ellos, pero ahí comentó que le dijo a su hija cuántos días habían pasado que no se veían. Ya en otra edad, ya en otra etapa, su hija. Y cuando tú ves lo que alguien como el pastor Fachir ha sacrificado, lo que tú ves que alguien como los hombres y mujeres que arriesgaron su vida para traducir y que la Biblia llegara hasta nuestras manos, y tú ves lo que ellos perdieron, sabemos, hermanos, que Dios es un Dios que restaura, no nomás lo que tenías, mucho más. Y eso nos puede dar esperanza, porque si tú estás pasando por una cárcel, si tú estás pasando por un momento en el que te sientes atrapado, yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay libertad, y que en Dios hay un tiempo de liberación, y que va a venir el momento en que Dios te va a sacar y que te será restaurado el doble de lo que sea que tú puedas sacrificar. Qué importante saberlo, hermanos, qué importante el entenderlo y ponerlo en nuestro corazón como una verdad viva. Yo no sé si a nosotros como iglesia occidental nos toque vivir, si quieren, una parte de lo que otros hermanos están viviendo este día, el día de hoy. No sé si nos vaya a tocar, pero que nosotros estemos preparados para ser prisioneros de esperanza, con una convicción firme, con una convicción que no pueda cambiar nada. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú nos das una esperanza que sobrepasa, Señor, todo sufrimiento, que sobrepasa, Señor, todo dolor, toda pérdida. En ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. Gracias, oh Dios, porque tú tienes un tiempo para nuestra liberación. Tú nos llamas prisioneros de esperanza y estás listos, Señor, para traer libertad a cada uno de nosotros. Te alabamos y te damos muchas gracias. Señor, en esta hora queremos hacer un compromiso con nosotros, de que esta esperanza gloriosa, Señor, determine nuestro ánimo, determine las decisiones que tomemos esta semana. No, Señor, nuestras circunstancias, no las prisiones que vemos que se hacen más pequeñas cada vez, Señor, sino que nuestra esperanza en ti determine nuestra identidad, determine nuestra convicción, determine, Señor, lo que vamos a hacer y las decisiones que hemos de tomar. Ayúdanos, Señor,
caminar en ti creyendo que tú puedes darnos mucho más de lo que nosotros perdemos